El lunes 29 del mes de septiembre, el señor Timur se vino a la ciudad de Samarcanda y se fue a hospedar a unas casas a la entrada de la ciudad, las cuales casas mandó el señor hacer a honor de la madre de su mujer Caño. Y esta madre de esta mujer yacía enterrada en una capilla que estaba dentro de una de estas casas. Y estas casas eran muy ricas y con muchas decoraciones. Las casas no acostumbraban a hacerse muy decoradas, pero en esta había muchos y aún no estaban acabadas, con 10 hombres que labraban en ellas todos los días. Y el señor Timur mandó este día hacer una gran fiesta y mandó que viniesen allí los dichos embajadores. Y esta fiesta la mandó hacer este día porque quería recibir a estos embajadores que a él venían de una tierra que confina con la tierra del señorío de Catay y solía ser del señorío de Catay. Los cuales embajadores vinieron este día y allí apostados de esta manera. El mayor de ellos traía vestido como un tabardo de pellejos, el pelo por fuera, y eran estos pellejos más viejos que nuevos. En la cabeza traía un sombrero pequeño y un cordón en el peto. Y el sombrero era tan pequeño que por la fuerza le entraba en la cabeza, para que no se le cayera. Y todos cuantos con él venían traían vestidos de pellejos, con el pelo por fuera. Y de entre ellos 5 estaban tan bien pertrechados que parecían ferreros que salían de labrar fierro. Y traían presentes al señor, de pieles de martas de Alcinadobar, y de sibelinas, y raposas blancas, y halcones. Y estos eran cristianos a la manera de los de Catay. Y la su embajada en que venían, que demandaban al señor Timur que les diese por gobernador y por señor a un nieto del emperador Totamix, emperador que solía ser de Tartaria, que con ellos venía. Y el señor Timur jugó este día al ajedrez una gran partida con unos zaites, como llaman a unos hombres que vienen del linaje de Mahoma. Este día no quiso tomar los presentes de estos embajadores, pero se los trajeron y los vio. Adaptación de la segunda embajada de Enrique III, conocida como la de Ruy González de Clavijo, 1404. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Aquí Ramón Vega, retransmitiendo para todos ustedes gracias a B1 Media desde Singapur. Una semana más viajaremos desde los majestuosos montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos, como siempre, de difundir alta divulgación, es decir, materiales de estudio y de investigación, pero los dejamos al alcance de todos, porque no todo el mundo tiene que ser sinólogo y especialista en China para saber un poco sobre el tema. Y como siempre les hago un recordatorio sobre los comentarios tácticos para posicionar este vídeo. Por otro lado, pasamos al sumario de la semana. El monográfico, como habrán visto, es el primer contacto de las embajadas entre China y España. Y cómo terminó terriblemente mal. Veremos quién tenía la culpa, cuáles fueron los males entendidos y las caras que se le debieron de quedar a los españoles en medio de este proceso. Los titulares de las noticias, el primero de ellos va a ser el tema del megatemplo que ha inaugurado el presidente de la India, Modi, que tendrá unas trascendencias políticas absolutas, que no nos podríamos imaginar nada semejante en Occidente. Por otro lado, hay una preparación de las elecciones de Indonesia, que serán a mediados de febrero, y que se han destacado por ser una batalla virtual, siendo la parte de las redes la más importante de los acontecimientos que se están dando en la campaña. Veremos qué sucede para ver si esto podría afectar a nuestro propio futuro. Por otro lado, los comentarios cada vez mejores, si esto pudiera ser posible, con grandes aportaciones, incluso de algunos de nuestros queridos comentaristas viajeros, seguidores del canal que están por estas tierras. Les agradecemos mucho su participación y no dejen de echar un vistazo a sus comentarios. Y finalmente concluiremos con una confunciada que tiene mucho que ver con nuestros protagonistas, hasta el punto de que muchos de ustedes podrán verse reflejados, sobre todo en la primera frase. Y comenzamos con el monográfico de esta semana, dedicado nada más y nada menos que a las embajadas que tuvieron lugar entre China y España, sin ninguno de los dos países quererlo, y que finalmente estuvieron a punto de generar una guerra. No obstante, lo primero que tenemos que ver es un poco el contexto de esta conexión en principio
tan difusa, pero que iremos desgranando poco a poco para saber cómo terminaron enterándose los chinos de que existía España y los españoles de que existía China. Hipotéticamente hablando, hay que decir que España, en este periodo, sí que pudo estar conectada con China. De hecho, algunos estudiosos chinos verifican a través de ciertos textos que habría una conexión con Tarraco, que sería la otra línea absolutamente opuesta de la ruta de la seda. Es decir, que se establecería el inicio de la ruta de la seda desde diferentes puntos de China y que la otra punta, la más occidental, ellos lo documentan en Tarraco, en Tarragona. Pero eso habría que verificarlo bastante más. Lo que sí era mucho más claro era esa conexión entre los romanos y la India, como también hemos visto en programas anteriores. Y las referencias que hacían allí era sobre todo a través de los comerciantes a un elemento muy particular, la seda, que denominaban como la serica o sérica. En este momento había que ver, pues a imaginarse a los romanos viendo esas maravillosas telas que les venían de lugares del mundo que ni ellos mismos estaban imaginando, pero que sí que tenían más o menos claro que pasaban por la India, tanto por mar, como hemos visto también en programas anteriores, como por tierra. Y se genera una curiosísima dicotomía. Toda la información que va llegando primero a los griegos, después a los romanos y después de los romanos a los diferentes reinos de Europa, suele estar condicionado de nuevo por los textos más antiguos, por los textos clásicos, por los textos vinculados a Alejandro Magno. Y a partir de ahí se van desarrollando diferentes historias. Unas se mezclan con teorías sobre los pueblos bárbaros y otras se mezclan sobre la idea de una gran civilización. Esta dicotomía se resuelve entre los seres y los monstruos. ¿Quiénes serían los seres? Pues los seres serían aquellos que se dedican a la recogida de la seda. Es decir, los que hablaban de esa sérica, pues de ahí viene el concepto de seres. Serían unos seres muy longevos, muy justos e inteligentes, posiblemente los más inteligentes del mundo, que estaban en una zona de la India que una vez se cruzaban las montañas, lo que hoy consideraríamos Nepal, pues llegaría a ese gran reino tan especial que más o menos se podría equiparar con los hiperbóreos en las tradiciones más clásicas. Es decir, más allá de esas montañas de la India, habría estos curiosísimos seres. Y ahora es el turno de uno de los españoles más ilustres que nos va a hablar sobre este tema, San Isidoro de Sevilla. Los seres han tomado nombre de su ciudad. Es un pueblo situado al oriente, en cuya tierra se teje lana de los árboles. Evidentemente, aquí nos está hablando de la seda. Y vemos cómo de esas teorías tan antiguas ya se está hablando de este país civilizado que recoge unos frutos muy curiosos y que son los que producen la seda, la sérica. O pues la otra versión, están los seres, la versión más negativa serían los monstruos, normalmente vinculado con elementos de Ezequiel, es decir, elementos bíblicos, con Gog y con Magog. No me detendré mucho en este tema, pero básicamente, para que nos hagamos una idea, son las hordas del anticristo, nada más y nada menos. Y había representaciones de ellas, como no podía ser de otra manera. Básicamente era lo peor de lo peor que uno se podía imaginar. Hordas bárbaras que evidentemente están vinculadas con los pueblos mongoles. Entonces se ve que no se tenía muy claro cuál era la frontera que había más allá de esas montañas. Llegaba información un tanto contradictoria de que había una gran civilización que era muy rica y muy buena y muy justa, mientras que por el otro lado había unos bárbaros que arrasaban con aquello que tenían por delante. Y no sabían dividirlo. Esto será todavía más complicado cuando sea la dinastía Yuan, la cual sean los mongoles los que tomen el poder en China, que posteriormente llegarán las civilizaciones de los Ming, o sea, el imperio Ming, y acabará expulsando a estos mongoles. Entonces, el jaleo que llegaba a Occidente era absoluto. Entonces, con que nos quedemos la idea entre los seres y los monstruos, de momento nos vale. En este momento, ojo a España, parada. ¿Y qué pensaban los chinos de los españoles? Bueno, pues aquí tenemos una información muy interesante. La España islámica sí que era un tema del que podían hablar los chinos. De hecho, lo conocían tanto que eran conscientes de los murabids, que es como llamaban a España, el país de los almorávides. Será a partir de ahora cuando estemos hablando de documentación de una China real.
pesar de ello, seguirán apareciendo tanto los seres como los monstruos, sobre todo los monstruos. ¿Por qué? Porque es cuando empezarán a llegar los primeros mongoles a las fronteras de Europa. Durante diferentes periodos, ya estamos pudiendo hablar de incluso siglos, donde llegaban unos seres a caballo, que en realidad eran esos monstruos, que generaron un cambio geopolítico mundial. Había un enemigo mucho mayor que todos los reinos de Europa, incluso que los reinos islámicos, que de repente podía aparecer en cualquier momento y arrasar con cuanto había. No estaba pensando tanto en conquistar como en saquear. Y esto era lo que dejaba totalmente perplejos a gran parte de los occidentales. Para evitar este tipo de problemas empezaron a mandarse embajadas. ¿Y quiénes mejores que los misioneros para hacer estas embajadas? Pues ninguno. Los que ya trajeron la información más en bloque fueron los hermanos Polo, Marco, Nicolás y Mateo, aunque siempre nos acordamos de Marco por motivos obvios, pero bueno, que sepamos que sobre todo el tío de Marco Polo estaba por allí danzando y sacando muy buenos materiales. Llegaron a estar 2 veces en Beijing, en Pekín, para ir a ver al Khan, que también hay que tenerlo en cuenta. Y el libro que escribió Marco Polo se convirtió básicamente en el manual de todos aquellos que quisieran cruzar más allá de la India. Era la guía para todo en lo que relacionamos con China. Lo curioso de este tema es que no se mejora mucho la información de lo que trae Marco Polo hasta mucho tiempo después. De hecho, será un dominico portugués, Fray Gaspar de la Cruz, el que publique en 1569 una obra dedicada a cómo viven los chinos. Sin embargo, no tendrá tanta permanencia en el tiempo y en la memoria como el bueno de Marco Polo. Aquí, punto absoluto para los italianos, punto que pierden totalmente los queridos colegas portugueses, que reivindicar a los ibéricos. Y aquí empezó el jaleo. Cuando empiezan a llegar la información de los hermanos Polo, se hacen diferentes versiones de los textos. En el caso de España, los textos que empiezan a llegar llegan sobre todo por las conexiones mediterráneas, italianas, y por lo tanto de la Corona de Aragón. Cuando llegan, en lugar de tener los textos buenos, les van llegando versiones recortadas, entremezcladas, con incorporaciones posteriores, y esas son las que se van haciendo famosas. Por lo tanto, la información que llega, si ya estaba sesgada por Marco Polo, cuando llega a Aragón, empieza a ser un totum revolutum. Y veremos cómo va incluso empeorando. No obstante, tenemos un personaje aquí de oro dentro de la historiografía española, que es nada más y nada menos que el señor Abraham Cresques, cartógrafo y relojero judío de Palma de Mallorca, que en 1375 hizo un auténtico atlas que es maravilloso, normalmente conocido como el Atlas catalán. Hay una Macedonia interesante en el propio Atlas catalán, y este desglose va a ser muy muy divertido, porque tiene absolutamente de todo. Hemos hablado textos de Marco Polo mezclados con otras muchas cosas y incorporaciones, muchas de ellas falsarios que eran libros que se dedicaban a entretener y por lo tanto no tenían por qué decir verdades. Entonces esa mezcla, muy de Umberto Eco, de Baudolino, empieza a dividirse sobre la realidad que había. En las imágenes nos podemos encontrar elementos bíblicos como los Reyes Magos, que aparecen como 3 Reyes Magos, clarísimamente representados. Este otro es un habitual de los mapas más antiguos, que es el Monte Ararat, que es donde se encalló finalmente, después del diluvio, el Arca de Noé. Y aquí pueden ver una figura curiosísima de cómo se imaginaban al arca. Por el otro lado está el Mar Rojo, que evidentemente es de lo más fácil de identificar en este tipo de mapas. Por otro lado está la Horda de Oro, que tiene toda su caballería y todo su poder para seguir moviéndose por todos los territorios. Lo interesante en este caso es que la Horda de Oro sí que aparece reflejada con una bandera que era la propia de la Horda de Oro, y por lo tanto es muy interesante lo documentado que estaba por otro lado todo este mapa. Por otro lado, aquí tengo que hacer una parada etimológica. La palabra ordo proviene del turco y del mongol, que es urdu y significa gran campamento. Por lo tanto, cada vez que mencionemos a la horda, que sepamos que estamos utilizando unos préstamos muy interesantes.
Y aquí está uno de mis elementos favoritos que aparecen en estos mapas, que son los pigmeos contra las cigüeñas o las grullas, según las versiones. La leyenda habla de Enoe, una bellísima pigmea que también era famosa por despreciar a los dioses, cosa que evidentemente despertó muchas suspicacias. Sería después de dar a luz a su hijo Mopsos cuando diferentes miembros de todas las tribus de pigmeos se dedicarán a hacer una serie de regalos a Enoe por el nacimiento de su hijo. Pero Hera, como siempre es habitual en ella, decidió transformarla en una cigüeña, aquí metiendo baza, como no podía ser de otra manera. Y Enoe, convertida en ave, trató de recuperar a su hijo, pero evidentemente el resto de pigmeos no sabían de esta jugada y trataron de espantar a la cigüeña pues a base de paladas, gritándole y tirando piedras, tratando de alejarla. El caso es que este sería el origen de los conflictos entre los pigmeos y las cigüeñas o las grullas, cosa que será absolutamente representada a lo largo del tiempo en el arte, sobre todo en el arte griego y en el arte romano. Y después, al final del mapa, en la parte más oriental de todas, tenemos el jaleo de islas. Esto es un habitual en la cartografía. Ya empezar a rellenar, me han dicho que hay islas, pongo todas las que puedo. Y ahora entramos en materia. Lo que pueden ver aquí son varias figuras rodeando una serie de árboles de oro, que podrían vincularse a lo que hablaba San Isidoro. La idea de esos seres que recogían la seda, la lana de los árboles para hacer la seda que se conocía. Sin embargo, aquí dentro de la novela de Alejandro, que es una especie de compendio de historias que van llegando a través del tiempo y que se terminan publicando en este curioso libro de textos clásicos más invenciones, parece ser que es la representación del anticristo. De hecho, se puede ver algún que otro demonio por esa zona y se ve como también estos relatos griegos mezclados terminan teniendo mucha influencia en todas estas ideas de recoger oro de los árboles o de que el anticristo estaba más allá de esas montañas. En la zona norte sí que se ve al rey de los tártaros, con Gog y Magog y todas las tropas a caballo. Representan nada más y nada menos que a los 22 pueblos inmundos, lo que genera un punto muy curioso. Hablamos de Abraham Cresques, que evidentemente era judío. Pero claro, en aquel momento a esos 22 pueblos inmundos se les vinculaba precisamente con los pueblos judíos, con las tribus judías. Entonces él hace una anotación muy curiosa que dice que estos son los tártaros, pero que se dedican a comer carne cruda. Y por lo tanto, aquellos que comen carne cruda no pueden ser judíos. Y el último apartado, se puede ver más en la zona del sur, por motivos obvios no iban a ir por tierra, los juncos. Los juncos chinos aparecen como un elemento gráfico muy interesante, puesto que si por tierra había una serie de intermediarios que hacían que todos estos materiales se intercambiaran, sobre todo a través de zonas dominadas por el Islam, pues se perdía esta conexión con los chinos. Sin embargo, los barcos no. Esos barcos que podían llegar tranquilamente hasta África, y tenemos documentación de auténticas armadas chinas llegando hasta África, pues aparecen en los mapas. Y en esos mapas también aparecen unos pequeños textos que suelen hablar de las particularidades de los juncos chinos. Y esto era un elemento muy importante porque ya estamos hablando de ingeniería naval y cómo esto se podía convertir en técnicas muy importantes para la exploración, para el comercio, pero también para la parte bélica. Ya hemos preparado el camino y ahora viene el punto culmen de nuestra visita, porque hasta ahora no habíamos hablado de las embajadas, sino del conocimiento que había sobre unos y otros. Ahora viene la verdad. Estamos a finales del año 1396. Bayaceto I está en el culmen de su poder y se ha terminado por proclamar vencedor absoluto sobre la cristiandad en la batalla de Nicópolis contra Segismundo de Luxemburgo. Realmente lo que había conseguido Bayaceto era nada más y nada menos que vencer a la cruzada de Nicópolis, o lo que se conoce como una de las últimas cruzadas. Esto está en Bulgaria, en la parte sur del Danubio, y era una señora fortaleza.
Pero aquí tenemos a Bayaceto luchando no solamente con el señor Segismundo, sino que el señor Segismundo lo que dirigía era una cruzada multinacional. Los aliados húngaros, los croatas, los búlgaros, los valacos, los polacos, los franceses, borgoñones, alemanes, ingleses, caballeros hospitalarios, ibéricos, italianos, bohemios, serbios y tropas bizantinas para la parte marina con apoyo de los venecianos. Todo eso en contra de la furia otomana con algunos aliados serbios. Evidentemente, el Imperio Otomano ya era un señor imperio por este entonces, y ahora se les estaba yendo de las manos a los territorios cristianos. Evidentemente, cualquiera se puede imaginar cómo estas noticias llegan a todas las cortes cristianas, y todas las cortes cristianas llegan a la misma resolución. Occidente necesita aliados contra el Islam, y tenían que buscarlos de cualquier parte. Evidentemente, hacia África no podían encontrarlos. Y a través de otras regiones de Oriente Próximo, pues parecía que era totalmente islamizado y no podían ayudar. Sin embargo, aquellos que estaban un poco más allá, al otro lado, podía ser una manera adecuada de hacerle una pinza al turco. Una pinza a todos estos pueblos islámicos con otros pueblos aunque fueran islámicos. Entonces todas las cortes decidieron hacer un tipo de conexión muy interesante. La idea era clara. Occidente necesitaba aliados contra el Islam. Los turcos se les habían ido completamente de las manos y no tenían otra gente con la que buscar apoyos. Evidentemente, las cruzadas servían para juntar a todos los pueblos cristianos y algunos cristianos o medio cristianos que fueran más o menos aliados. Se unían también, en muchos casos, grupos de mercenarios, incluso algunos musulmanes que quisieran ayudar, pero se les estaba acabando la gente. Occidente necesitaba más aliados y todos recurrieron a los libros antiguos que les decían los reinos que había más allá de la India y de estas grandes montañas de las que estos textos antiguos hablaban. Estaban buscando al aliado, al gran Khan o aquel que pudiera servirles en la misma línea. Cada uno fue buscando más o menos lo que pudo, y en el caso de España tenemos a Enrique III, el abuelo de Isabel la Católica. Mandó muchas delegaciones y era una persona extraordinariamente curiosa. Este sí que necesitaba también una buena serie de televisión. Entre las delegaciones que vio, las mandó al sultán de Egipto y, ojo cuidado, al preste Juan. Este es otro personaje imaginario extraordinariamente interesante porque todo el mundo creía en la existencia del preste Juan y su reino. Son una serie de teorías en base a la libela y determinados grupos cristianos de Etiopía, reales, pero que se fueron magnificando con el tiempo e incrementando, mezclando con diferentes elementos bíblicos y que finalmente hicieron que incluso las cortes mandaron allí a gente a buscar aliados contra los turcos. El caso es que una de esas expediciones, sin embargo, fue a buscar a Tamerlán, a Timur. ¿Quién era Timur? Bueno, era un líder turco-mongol que podemos decir que fue el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central. Era el fundador del Imperio Timúrida, muy, muy poderoso, con unas extensiones de tierras muy considerables y con muchos reinos dependientes de él. Directamente sería incluso el heredero de Gengis Khan, para que nos hagamos una idea. En el año 1399, incluso llegó a las fronteras del territorio de Bayaceto I y le declaró la guerra por Anatolia. No se quedaba quieto el señor Timur. De hecho, en el año 1401 llegó a tomar Bagdad, y no sería lo único. De hecho, hay un proceso muy interesante en el cual parte de su corte se islamiza. Pero se islamiza de una manera muy a la mongola, podríamos decir. Es decir, se islamizan, pero no del todo, y permiten otra serie de creencias dentro de esa creencia islámica. Una mezclanza muy interesante que no sigue las líneas propias del Islam y que crean como su propia línea. De hecho, a pesar de que se le esté buscando como aliado, había tenido sus más y sus menos en Esmirna, que de hecho había en 1402, en Esmirna en Turquía, había estado en el asedio y tomó la ciudad a los caballeros hospitalarios. Es decir, Timur era un conquistador a lo Conan, le daba igual lo que tuviera delante.
El caso es que aún así Enrique III decide enviarle una embajada. La primera embajada es la de 1402 y aquí anoten nombres. El primero de ellos, Fernán Sánchez Palenzuelos, y el segundo, Payo Gómez de Sotomayor. Este volverá a salir, pero de la manera más enrevesada que ustedes se puedan imaginar. Tamerlán corresponderá con otra embajada a Enrique III. Enviará nada más y nada menos que al noble Mohamed al-Kari, que sería uno de los nobles de su corte de Samarcanda. Y este punto será clave. Es decir, hay una correspondencia entre ambas partes, cosa que será muy interesante para el desarrollo de los acontecimientos durante la segunda embajada. A la embajada de Tamerlán, Enrique III le corresponderá con la segunda embajada, a Samarcanda, entre 1403 y 1406. Irán 3 personajes que merecen tener un libro cada uno. El primero sería un noble, miembro de la Cámara del Rey, Ruy González de Clavijo. El segundo será un guardia real, Gómez de Salazar, que fallecerá durante el viaje. Y en tercero, un maestro de teología, el religioso Fray Alonso Páez de Santa María. Todos ellos, evidentemente, con regalos para el magnífico Timur o Tamerlán. Prefiero llamarlo Timur porque es más de colegueo con él, ¿no? Realmente Timur era el nombre bonito que tenía. Tamerlán era como lo llamaban sus detractores. Por lo tanto, seguiremos llamándole Timur en lo que a nosotros respecta. El viaje comenzó en Cádiz y de Cádiz a Trebisonda, nada más y nada menos. Un buen recorrido hasta territorios turcos. Una vez tocada tierra, empezarán a acompañar a caravanas de comerciantes, que les servirá de manera simultánea para ir mejorando su información sobre esos reinos que van a visitar y mejorar el idioma, hasta que en 1404 llegarán finalmente a Samarcanda, en Uzbekistán. Cuando piensan en Uzbekistán, no les aparecerá una imagen muy clara, muy fija de cuál es la ubicación. No se preocupen, nosotros les ayudamos a hacerlo. Y de hecho, aquí pueden ver unas imágenes del entorno, el río Zeresfan, que es el que está justo al lado de Samarcanda, el que se conoce como rociador de oro en uzbeco. Evidentemente era una zona realmente fértil, no solamente porque podía tener todo el comercio pasando por la zona, sino porque además había unas grandes montañas que daban muchísimo agua a lo largo de prácticamente todo el año. Y ahí es cuando empiezan a contarnos cosas de los chinos. Hacen una parada en Samarcanda, pero a lo largo de todo el viaje van sacando cosillas. Por ejemplo, hablan de los alfofares. Son esas perlas irregulares que llegaban de Catay y que dicen textualmente que proceden de ostras blancas y grandes como el papel. Es decir, que empiezan a haber referencias de este comercio. También hablan de las porcelanas, de la seda cruda, del satén, del almizcle, que dicen que como ese solo lo hay en Catay, o de cosas como el ruibarbo o otras especies. Según el relato de los españoles, lo que pueden decir de las cosas chinas es que las cosas que de Catay a esta ciudad vienen son las mejores y más preciadas de cuantas aquí vienen de otros países. Por otro lado, no pierden el tiempo y se dedican a ver otros elementos procedentes de China, no solo cosas del comercio. Hablan de estos barcos de los juncos chinos y hablan de otro elemento científico muy importante, que son las brújulas. El caso es que estaban allí en Samarcanda, todos tan felices y la liaron. Se la liaron, porque no tenían ninguna culpa de todo lo que sucedió allí, pero estaban en medio de todo el jaleo. El caso es que no están realmente en Samarcanda, y este es un punto importante. Están en el palacio de Aksaray. De hecho, de las mejores descripciones que existen de este palacio, a día de hoy se conservan gracias a los relatos de los españoles. En la traducción de Aksaray sería el Palacio Blanco, aunque tendría una serie de connotaciones regias o nobles, en cuanto a blanco o a puro. La ubicación específicamente está a unos 80 kilómetros al sur de Samarcanda. Timur empezaría esta ubicación como una especie de palacio de verano, pero la cosa se iría más a más, porque también hay unas zonas muy buenas, tanto en aguas freáticas como en lagos, para poder mantener todo el chiringuito que este señor quiso montar allí. El nombre de la ciudad es Sarisad.
que, para que nos entendamos, es Ciudad Verde en uzbeco. El general Ptolomeo parece ser que capturaría precisamente en esta Ciudad Verde a Beso, el último que quedaba de los herederos del imperio aqueménida, nada más y nada menos. Aquí sería donde Timur decidió montar su propio Escorial. Y lo decimos con todas las palabras, aunque bueno, podemos mencionar los textos de esta embajada española para que se hagan una idea de lo que se podían encontrar allí. Esta embajada española describió cómo entraban en el palacio. Por una puerta muy ancha y alta, adornada con motivos dorados y azules sobre azulejos vidriados, rica y hermosa. De hecho, también habla de que sobre la puerta había la figura de un león y un sol, que esta puerta mediría aproximadamente unos 70 metros de alto, y eso equivaldría a día de hoy a un edificio de unas 20 plantas. El ancho de luz de la puerta sería de más de 20 metros, y el umbral de la puerta es absolutamente espectacular, porque además estaría rematada con un texto. Aquellos que dudan de mi poder y generosidad deberían mirar mis edificios. Aquí Timur por todo lo alto. La verdad es que los restos que quedan actualmente solo miden la mitad de lo que sería la puerta original. El palacio, una vez dentro, no decepcionaba. De hecho, estaría rodeado por al menos un grupo de 8 torres de hasta 80 metros. Estaría muy decorado, absolutamente todo, especialmente se hacen las descripciones del suelo, todos los azulejos, la decoración que habría por todas las partes, incluso de mosaicos, se habla de todo el pavimento y de las baldosas blancas, haciendo referencia al nombre también del palacio. También habría patios con viviendas, puesto que aquí estaría prácticamente parte de toda la corte de Timur y todo su gran imperio. En el techo de uno de los palacios habría nada más y nada menos que una piscina que dejaría caer chorros de agua. Y todo ese agua procedía, como no podía ser de otra manera, de una inmensa cantidad de canalizaciones de plomo, de las cuales todavía nos conservamos restos, y algunas de ellas incluso iban a un patio donde estaba la piscina de los peces sagrados. Para que se hagan una idea del tamaño que tenían, el patio central medía 250 metros de largo y 150 metros de ancho. Comparativa rápida con el patio de los Reyes en el Escorial, que actualmente mide 64 metros de largo por 38 metros de ancho. No está mal la escala. Evidentemente, como habíamos dicho, ahí va toda la administración y la gestión, pero también era en lugar de la corte y de la familia real, con todas las concubinas de Timur. Cuando cruzan todos estos patios, finalmente llegan a una sala del palacio donde hay reuniones de consejeros, y ahí es donde mezclan a los embajadores españoles con otras embajadas. Y esta es la clave. Hacen sentarse a Páez, el teólogo, y a Clavijo en una ubicación específica, en primera línea. Y cuando se sientan, hay una queja. ¿Y quién se queja? El embajador de China. Nada más y nada menos que el embajador del Imperio Chizkant, que es como lo llaman, del señor de Catay, el emperador de China, que está reclamando el tener un puesto de privilegio. Sin embargo, las autoridades de Timur le dicen que esa es la prioridad de asiento de los españoles, porque Timur era amigo del rey, de Enrique III, y por lo tanto tenía que estar delante. Pese a las reclamaciones del embajador chino, no consigue cambiar la situación, y de hecho hacen que se calle durante todos los eventos que están realizando para todos los embajadores. Según los textos de nuevo de nuestros queridos embajadores españoles, pasarían más de 2 meses por ahí haciendo ciertos negocios con los timúridas y viendo el resentimiento absoluto del embajador chino. De hecho, utilizaron todo este evento para llamar nada más y nada menos que ladrón, mal hombre y enemigo al emperador de China, porque quien era su amigo era el rey de España. Evidentemente, los embajadores españoles se lo tuvieron que pasar muy bien, sin ser muy bien conscientes de lo que podría suponer todo este jaleo. Tamerlán estaba preparando realmente una guerra con China ya en torno a 1398, puesto que había tomado nada más y nada menos que el sultanato de Delhi. Había saqueado una de las ciudades más ricas del mundo, y evidentemente esto empezó a generar suspicacias por parte de China.
La declaración de guerra no estaba soterrada ni muchísimo menos, y de hecho ya había embajadores previos por parte de Zhongle, que significa felicidad eterna, que era el emperador en aquel momento de la dinastía Ming. Cuando los Ming expulsaron a los mongoles en el 1368, fue cuando empezaron a crear una serie de colchones de reinos tributarios, es decir, reinos que les entregaban tributo, y uno de estos reinos que les entregaba tributo era el de Timur, o las herencias del territorio de Timur. Pero Timur, que ya se veía muy poderoso en el año 1394, había dejado de mandar tributo. Y esta era la embajada china 9 años más tarde, diciéndole que ya estaba bien que mandara el tributo de una vez por todas. Y esta es la respuesta definitiva por parte de Timur, que dejaran de tocarle las narices, o si hacía falta que iba ya él a ver al emperador, pero con otros objetivos. De hecho, se llegó a aliar con varios pueblos mongoles, pero esto sería realmente su caída, porque Timur murió en Kazajstán cuando estaba yendo precisamente hacia China. ¿Y quiénes estaban en aquel momento en Samarcanda? Pues Ruy de Clavijo, viendo toda esta tesitura de un imperio desmoronándose desde la propia capital, con asaltos, con saqueos, con destrucción de edificios, que evidentemente no le vino nada bien para poder volver a España y contar que le habían ido también las cosas, estando Timur tan contento de poder tener un aliado en Occidente. ¿Los resultados de la embajada? Bueno, para empezar salen vivos los dos del palacio, que no es poco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo único que sobrevive realmente y llega a España sería Ruy de Clavijo. Para justificar un poco el que se hubiera hecho este viaje y que no hubiera salido tan bien, pero bueno, que se quedara constancia de toda la experiencia, se publicó un libro que sería Vida y hazañas del Gran Tamerlán. Inicialmente estaría escrito, sería un manuscrito, pero serían muchos años después cuando terminaba publicándose en la imprenta. Sin embargo, el libro sí que estuvo en la corte española durante mucho tiempo y siendo una fuente de información constante. A pesar de todas estas atribuciones a Ruy de Clavijo, que es el que se supone presunto autor, muy posiblemente fueran muchas manos las que participaran, tanto miembros de la embajada como en revisiones posteriores. Por lo tanto, aunque lo mantenemos a Ruy de Clavijo como personaje fundamental, sí que parece ser cierto, en base a muchos estudios, que no fue el único que participó en la escritura del mismo. Y lo lamentable de todo esto es que cuando salen finalmente de Samarcanda trayéndose regalos para el rey, pues empiezan a saltarles a lo largo del viaje, sobre todo en Tabriz, y van perdiendo todos los materiales. Entre ellos había muchos materiales chinos, los cuales se perdieron. Pero estábamos hablando de que había dos embajadas. Había un nombre muy curioso del cual habíamos mencionado que volvería a aparecer. Bien, pues Don Payo, ese señor tan curioso, tenía una relación muy particular con un tío suyo, el cual era además uno de los prelados de la Catedral de Santiago. Y por lo tanto le entregó una dalmática en un relicario, que es el que se conoce como Dalmática de Santa Susana. A día de hoy, todavía se conserva en la Catedral de Compostela una preciosa seda con bordados centroasiáticos que mezcla seda china con el oro de todo este complejo timúrida. Una auténtica pieza para tener en cuenta y que a partir de ahora espero que puedan pasar a preguntar por lo menos cuando visiten Santiago. Si bien esta embajada no tuvo un éxito absoluto, sí que nos ha llegado este maravilloso texto. Y sí que generó ciertas dudas el movimiento de este texto dentro de la corte, puesto que ahí estaría Isabel la Católica, nieta de este Enrique III, para intentar volver a llegar a China, en este caso, en base a todas estas informaciones que les habían llegado y también hablar de eso de la especiería y llegar incluso a contactar con el Khan. Esto sucedería 90 años más tarde, con el viaje de Colón a China. Sí, lo que han oído bien, pero bueno, eso es otra historia. En el apartado de bibliografía, para saber más, tenemos nuestra nueva sección dividida en 3 partes, una aproximación básica, una aproximación académica y una aproximación en profundidad al tema que nos ocupa y de donde hemos sacado muchos de los materiales para este monográfico. En el apartado de aproximación básica, un libro recomendable, no solamente para este tema, sino para muchos otros. El Atlas de los Exploradores Españoles,
Una pieza maravillosa escrita por la Sociedad Geográfica Española y con todos los mejores autores de cada campo. Simplemente parece a pensar de lo que harían muchos países por tener semejante cantidad de personajes históricos como exploradores entre sus más queridos personajes. Y nosotros que a día de hoy en los libros de los colegios no debemos de mencionar ni a la 10ª parte de los que tal hay aquí. El segundo libro del que quiero hablarles es La Ruta Española a China. Es un auténtico manual con unos especialistas de primer nivel que además tratan muchísimos temas. Un poco más difícil de encontrar y mucho más caro que el anterior, pero que sepan que si pueden acceder a él a través de una biblioteca es completamente recomendable. Y finalmente, aquí tenemos el texto de Ruy de Clavijo, como hemos visto, esta autoría múltiple, con el texto sobre el viaje hacia el Gran Taborlán. Una auténtica maravilla que ha servido para estudiar tanto los españoles durante el tiempo que este libro ha estado en la corte, como tras su publicación, como incluso a día de hoy sigue siendo un elemento fundamental para comprender parte de la ruta de la seda y, cómo no, del Imperio Timúrida y todo aquel gran esplendor que actualmente no se conserva. En las noticias de esta semana nos centraremos sobre todo en aquellas que están fuera del radar de los medios viejo-occidentales, ¿de acuerdo? El primero de ellos tiene que ver con las noticias de la India, como habíamos adelantado, y es el megatemplo. Estamos hablando del Ram Mandir. Decir que han inaugurado un templo en la India pues nos podría dejar un poco fuera de juego. No habría muchas aportaciones a esto, pero vamos a desglosarlo un poco porque tiene una trascendencia política absoluta. Se trata de un templo en Ayodhya, que está en el norte de la India, en la zona de Uttar Pradesh, donde el Taj Mahal, que se supone que se emplaza este templo en el lugar del nacimiento del dios Rama. Rama era un avatar de Vishnu, el más famoso de los 7 que tenía, y es realmente conocido en Occidente por formar parte o protagonista del cantar épico o poema épico del Ramayana, del siglo III a.C. Seguro que si ven las imágenes podrán reconocer al menos algo que les pueda sonar. La historia del Ramayana habla de cómo va a recuperar a su esposa Sita. En los comentarios nos han hablado alguna vez de una obra que se refiere a esto, que es el Sita Sing the Blues, que es un vídeo en YouTube de este avatar, valga la redundancia, dedicándose a buscar a su esposa. Bueno, al margen de esta pequeña referencia musical, hay que ser conscientes que uno de los puntos fundamentales de las relaciones de Rama y de lo que trata de exponerse el Ramayana son valores morales, a la devoción, a la justicia, y todo esto ha influido profundamente en la cultura espiritual hindú. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier templo. Para que nos hagamos una idea, desde el programa para los viejo occidentales que estamos aquí presentes, pues más o menos el Ramayana viene a ser una especie de la Odisea en versión de la India hindú. La clave de la cuestión está en qué había antes de construirse ese templo en esa ubicación. Y es una mezquita. Recordemos que en la India al menos el 14% de la población es musulmana. La cuestión está en que el partido de Modi, del actual presidente de la India, llevaba 35 años prometiendo que iba a demoler esa mezquita y construir un templo. De hecho, esta ha sido uno de los puntos fundamentales para que Modi llegara a alcanzar el poder, esa promesa. Incluso hay que tener en cuenta que llegó a participar en algunos de los acontecimientos que ahora narraremos. La cuestión está en que en 1992, esa gran mezquita, el Babi Masjid, fue parcialmente demolida. Era una mezquita del siglo XVI que evidentemente, como sucede prácticamente siempre, se construyó encima de unas piezas arquitectónicas previas para tratar de hacer que esa religión estaba imponiéndose sobre otra. Lo que sucedió en 1992 fue que 150.000 personas fueron a echar abajo esa mezquita a pedradas. Y los disturbios fueron por toda la India, la mayoría de ellos
asesinatos a musulmanes, más de 2.000 muertes por todo el país, que llegaron incluso a mencionar que era una justificación para la yihad. No obstante, no se llegó a declarar, y lo que es más inquietante es que solamente hubo 32 acusados de todos estos acontecimientos y todos ellos fueron absueltos. En aquel momento Modi todavía era solamente un líder local sin mucho poder, pero sí que está en el origen de su carrera política. La cuestión está en que todas esas ruinas quedaron tal cual estaban hasta que en el 2019 el Tribunal Supremo de la India tomó una decisión arqueológica, puesto que previamente se habían documentado restos arqueológicos hindúes previos a la construcción de la mezquita. Por lo tanto, se podía eliminar lo que había encima, puesto que la propiedad sería de las entidades hindúes previas. No se dejó restaurar la mezquita en ningún momento de este proceso y se dispararon las reclamaciones legales de los hinduistas a lo largo de toda la India, diciendo que muchas mezquitas estaban construidas, como hemos dicho de manera habitual, sobre templos previos, lo cual ha desencadenado una cantidad de problemas legales absurdo. La situación es tal que se han llegado a proponer el cambio de los nombres de muchas ciudades de la India que tuvieran nombres vinculados con el Islam o que sonaran ligeramente a algo relacionado con las entidades musulmanas. Actualmente nos encontramos en la India en el inicio de la precampaña de reelección del presidente Modi. La cantidad de materiales relacionados con este templo es absoluta, pensando en fomentar el voto a Modi. Por un lado, habría una réplica dorada inmensa en la sede del partido de Modi, habría sellos, luces y banderas por toda la India, tratando de destacar este elemento. De hecho, hay un modelo de 10 metros que se presentó en Nueva Delhi en el 2020 del templo. Incluso en las carrozas del Día de la República de Uttar Pradesh aparecían representaciones de este templo. Este templo es una obsesión durante 35 años. Ha costado en torno a 217 millones de euros a través de donaciones, la mayoría de este dinero, al parecer, aunque ya hay una gran cantidad de denuncias por apropiación indebida. El cálculo es que haya unos 100.000 peregrinos diarios hasta este templo. Mientras que Modi dice que este templo es un símbolo de la unidad cultural, espiritual y social, como hemos visto, parece ser que no lo es tanto para toda la población de la India. Incluso entre las autoridades religiosas hindúes, que no han querido participar en la gran cantidad de actos vinculados con esta inauguración. Por un lado, dicen que el templo no está terminado y que eso es una auténtica barbaridad teológicamente, que no se puede inaugurar un templo que no se ha concluido totalmente su construcción. Y por otro, están totalmente en contra de que la consagración la realice el Modi, que tendría que ser un sacerdote y no el presidente del país el que hiciera este acto. Bueno, como han visto, parecía una tontería de inauguración de un pequeño templo, pero no, es una cosa mucho más compleja y veremos la trascendencia que tiene políticamente dentro de la India. Más y nada menos. Y saltamos a Indonesia. Se estaban preparando las elecciones para el 14 de febrero, todo en una precampaña habitual con todas las megacoaliciones que son habituales en los partidos políticos de Indonesia. Pero un vídeo de 32 segundos de TikTok ha cambiado completamente las elecciones. Para que nos hagamos una idea, vamos a hablar de los 3 candidatos y qué va a estar sucediendo o qué ha estado sucediendo durante este tiempo en torno a las redes sociales y a estos vídeos. Por un lado está Prabowo, de 72 años, un exteniente general del ejército y exministro de Defensa. Se denomina Gemoy por parte de las redes sociales en una especie de juego entre gema y muchacho, es decir, el chico joya, que se refiere normalmente a esta gente tan abrazable o tan rolliza que aparecen en las imágenes. El grito de batalla del partido político se ha convertido en Gemoy baila, es decir, gritándole a Gemoy, que sería una especie de apodo cariñoso que se le da a este, recordemos, exteniente general del ejército y ministro de defensa, para que baile.
La versión de esta campaña es más simpática y optimista que el del resto de partidos, precisamente por las modificaciones en base a este famoso vídeo. Aynes es otro de los participantes en estas elecciones, de los 3 candidatos, un exgobernador de Yakarta, exministro de Educación y de Cultura, un rector de Ciencias Políticas y con beca Fulbright en los Estados Unidos, que de hecho creó el sistema de Indonesia Mengajar, es decir, enseñanza de Indonesia, un sistema muy curioso por el cual los mejores estudiantes de la universidad eran contratados durante un año para que fueran a dar clases por todo el país. Un sistema bastante curioso y muy vinculado a esta difusión para equilibrar un poco el nivel de educación en todo el país. Y por otro lado está nuestro candidato favorito, pero no se podrán ustedes hacer una idea de cuánto es nuestro candidato favorito, simplemente porque su logotipo es un tanto hispánico, un tanto de Osborne, ¿verdad? Bueno, pues este es Ganjar Pranowo, que es el gobernador de Java Central, que se formó en Derecho y ha sido siempre un activista, que es el representante del Partido Democrático Indonesio de la Lucha, que son socioliberales. Parece una incongruencia, pero no. Y aquellos que quieren saber un poco más del tema, que busquen que en Galicia, en España, también tenemos un partido gallego que es socioliberal. También lo vincula con el Pancasila, es decir, una especie de ejemplo de sistema de mentalidad para unificar el país. En la anterior reencarnación de nuestro programa habíamos hablado de este sistema, de la Pancasila y del sistema democrático de Indonesia, que se denomina la democracia tutelada. Bueno, pues si quieren saber más, déjenlo saber en los comentarios. Este partido de Osborne, entre comillas, se ha centrado sobre todo en la anticorrupción, ha llegado a dar bonos para todos aquellos que destapen casos de corrupción, ha hecho muchas ayudas a pymes y granjeros y ha generado un impuesto muy curioso, obligando a 40.000 funcionarios de la región que él estaba gobernando en Java a pagar el zakat, es decir, el tercer pilar del Islam, de pagar un 2,5% de lo que se gana, en este caso, que sería destinado para desastres naturales, para sanidad, educación y para mezquitas. Bueno, tenemos estos 3 candidatos, pero estamos hablando de un vídeo de TikTok que había causado totalmente sensación. Bueno, este vídeo de TikTok en el cual aparecía Patricio, la estrella de Bob Esponja, y también aparecía Rihanna en la Super Bowl, con canciones virales, con efectos explosivos y gráficos de cómic. Fue el inicio de una campaña virtual que hizo luchar a estos 3 candidatos más allá de los discursos habituales en las redes. Es decir, una especie de fantasmagoría donde en realidad cada uno de ellos está luchando virtualmente. ¿Cuáles son los datos interesantes? Indonesia tiene actualmente una población de 273 millones de personas y de ellos 106 millones van a ir a votar, o se calcula que van a ir a votar. El 52% de ellos tendrían entre 17 y 40 años. Por lo tanto, han calculado todos los partidos políticos que los debates no atraen a la población y que otros temas trascendentales realmente son sin importancia si llegan a hacerse virales. Entonces, estas corrientes que habíamos visto a lo largo del tiempo, incluso algunos hemos sufrido de campañas políticas centradas en pequeños cortes de vídeos y pequeñas risas por parte de los candidatos a presidencia del gobierno, recordemos, bueno, pues aquí se ha ido al máximo exponente. El problema, además, se ha amplificado porque hay muchas noticias falsas y se está obstaculizando el discurso de aquellos que quieren ser más comprometidos y formarse más a la hora de votar. Lo que sí que es cierto es que en Indonesia han aparecido muchos podcasts políticos que han compensado una parte de estas narrativas, de estas visiones tan superficiales de la política. Pero aún así va a un porcentaje muy mínimo de la población a consultar este tipo de producciones. Hay una parte muy interesante que es el empleo de los bots, es decir, de las personas no físicas falsas en las redes sociales para hacer votaciones. Los 3 partidos han hablado sobre el tema o lo han evitado. Aynes ha dicho que nunca en su vida había tenido nada que ver.
el equipo de Pradovo ha dicho que ellos lo iban a utilizar para defenderse de calumnias. Ojo, diciendo directamente un partido político que va a utilizar bots. Mientras que el partido político de Anzar ha dicho que, que ellos no querían saber absolutamente nada del tema, ni mencionar, ni nada. Entonces, bueno, lo han dejado un poco en el aire. O sea que veremos cómo va evolucionando esto durante las próximas semanas. Los problemas de Indonesia no son precisamente el tema de las fake news ni las paparruchas, sino que el problema real es la corrupción. Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha dicho nada al respecto, a pesar de que en sus trabajos previos sí que hubieran luchado contra la corrupción. Para que nos hagamos una idea muy sucinta, entre 2018 y 2023, un total de 7 ministros han sido encarcelados. Y saltamos finalmente a Japón, ha llegado a la Luna la sonda SLIM, pero ha volcado y no puede obtener energía a través de los paneles solares. Pero tiene una pequeña ayuda, como veremos, 2 mini robots de 8 centímetros, los Soraku, como se denominarían, que han sido desarrollados por los jugueteros de Tomy. Es decir, cuidado con los juguetes japoneses y el nivel. Para mucha gente serán conocidos por esta figura del pirata que salta de este juego con las espaditas, pero hay que ser muy conscientes que la compañía, que realmente se llama Takara Tomy, fueron quienes diseñaron Diaclone o Microchange, que a nosotros no nos sonará mucho, pero hay que ser conscientes de que cuando estos juguetes llegaron a Estados Unidos, se transformaron en los Transformers, para que vean que, curiosamente, todos estos elementos tienen más trascendencia de lo que podríamos haber imaginado. Y con esto nos vamos a los comentarios. La primera parte de los comentarios es una aportación por mi parte. Hay un congreso de Lacan Bank o conferencias realizada por la Fundación Japón. Todos aquellos que quieran participar como observadores y aprender tantísimo como me gustaría aprender a mí, bueno, pues que sepan que ya están en funcionamiento y que se pueden incorporar. Y pasamos a sus comentarios, por supuesto. Frus nos pregunta sobre la sanidad y si podemos meternos más en faena sobre el tema. Por supuestísimo, y de hecho que trataremos de visitar algunos hospitales de Singapur para que vean la realidad, no simplemente a través de una o dos fotografías, sino que les sugiero que nos acompañen para poder verlos prácticamente en persona. Encarna nos pregunta por la tercera edad en Singapur y lo que se podría copiar. Pues bueno, que sepan que antes de ayer estuve precisamente en un bar regentado por personas mayores. Isidro nos habla que lleva 13 años de experiencia de trabajo en Singapur y no voy a adelantarles más porque les recomiendo que se vayan a los comentarios del programa anterior dedicado a Singapur porque tienen unas apreciaciones maravillosas con una reflexión sobre la importancia en Singapur de no cometer errores. Spaniard nos pregunta, por otro lado, sobre la herencia española en Filipinas. Y yo le he contestado en los comentarios, evidentemente, del programa anterior, pero le he puesto también un ejemplo que he encontrado en Singapur. Aquí es muy fácil identificar las puertas de cultura filipina porque ponen las palmas de Semana Santa, el Día de Ramos, a la puerta de sus casas. Por lo tanto, son muy fáciles de identificar. Una costumbre que en España se ha perdido prácticamente, pero que aquí, en Singapur, lo estamos viendo. Lorena nos pregunta sobre los próceres filipinos, que le ha gustado el tema de esas personas ilustradas y científicos en Filipinas, que eran españoles, pero que los estamos olvidando también. Bueno, pues aquí también le dejo una reflexión de que en Asia hay mucho Cincinato, es decir, mucha gente a la que le encantaría vivir en una España rural como en la que ella está viviendo. De hecho, aquí también se plantan incluso tomates en unos mini huertos que la gente tiene enfrente de sus casas. Si les interesa también, les mandaré algunas fotografías para que las puedan disfrutar. Y ya nos vamos con la confuciada, que es del emperador Yongle. Es decir, de este emperador chino, el tercero de su dinastía, que es al que va a atacar Timur. Entre 1402 y 1424 será quien gobierne en la dinastía Ming, y decía lo siguiente: siempre que tengo tiempo, leo libros de historia y clásicos para evitar vivir ociosamente. Constantemente me recuerdo a mí mismo
que el mundo es tan vasto y los asuntos estatales tan importantes que no puedo sucumbir a la pereza y la complacencia ni por un momento. Una vez que uno ha sucumbido a la pereza y la complacencia, todo se estancará. Bien, y con esto ya hemos concluido. Espero que participen en los comentarios, pulgares arriba y todas estas cosas tan dignas de decir por parte de los youtubers. Les animo también a hacer comentarios tácticos, como siempre, esos comentarios que aunque ustedes no quieran aportar nada, simplemente por decir que sigamos así, mejoremos o simplemente saluden, son muy importantes para toda la orquestación de visualizaciones de YouTube. Y como siempre, les insto a que se asomen la semana que viene y que hayan disfrutado mucho durante este programa. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto, nos vemos en el nuevo Occidente.